Senadora Escudero, adelante, por favor. Gracias, presidenta. Yo recuerdo cuando me recibí de abogada y empecé a trabajar, alguien me dio un consejo. No te preocupes, no pagues impuestos, porque cada 3 o 4 años en este país hay una moratoria y un blanqueo, y entonces pagás mucho menos. Por eso cuando Néstor Kirchner propuso traje a rayas para los evasores y la construcción de una nueva cultura tributaria, me pareció que íbamos en la senda correcta. ¿Qué nos plantea hoy este modelo? Persecución a los inversores, protección a los evasores. Algo cambió. O sea, el gobierno no es el mismo, obviamente, ¿no? Esto ya se había destruido, esta cultura tributaria, en el 2008, fines del 2008, cuando se sanciona la ley de blanqueo anterior, ¿no?, que tenía un fin específico, que era liberar de las acciones judiciales a 5.000 empresas que habían usado facturas apócrifas para evadir impuestos. Y eso sucedió en este país. Bueno, ¿quiénes son los invitados a este banquete, ¿no?, que se propone hoy? Los delincuentes, los evasores, los especuladores y obviamente la clase pudiente, la que atesoró antes del cepo. ¿Cuál es la conducta que tiene el Estado con el trabajador, con el empresario honesto? Una presión fiscal como nunca antes se había visto. Porque ya lo explicaba el doctor Abad, si usted hace un blanqueo, lo que está mandando como mensaje a la sociedad es que no se pague impuestos porque total después usted blanquea y no le cobran los impuestos. Entonces termina, para no bajar la recaudación, presionando más al que está en regla y al honesto. ¿Qué se hace con los trabajadores? Con los trabajadores se les exige el pago del impuesto a las ganancias y no hay forma de resolver eso. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasa con el impuesto a las ganancias? Que la escala del mínimo no imponible no se actualiza desde el año 2000. Hace 13 años que no se actualiza esa escala. Por lo tanto, el trabajador, cuando es alcanzado por el impuesto a las ganancias, enseguida es alcanzado por un porcentaje altísimo. Bueno, hoy no hay solución, ni para trabajadores, ni para empresarios honestos, ni para los que están en regla. Pero hay premio a los corruptos nacionales y extranjeros. Eso es lo peor. También ciudadanos extranjeros y también a las empresas constituidas en el exterior. Algo cambió. Yo quiero recordar que antes la Argentina investigaba a los que fugaban divisas al exterior y tenía una posición internacional muy firme con relación a los paraísos fiscales, posición que yo defendí con energía y con convicción en muchos foros internacionales. Argentina, nos decía la Cancillería, y eso es lo que sosteníamos todos, postula en el ámbito del G20 la no tolerancia a los paraísos fiscales. Y entre las conductas que generan estos paraísos fiscales hay un perjuicio que se decía que es una situación de equidad notoria al permitir que grandes empresas y ricos no paguen impuestos, privilegio no extensivo a las clases medias y a los pobres. Hoy traemos esos paraísos fiscales a la Argentina. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, ilimitado, porque increíblemente el artículo 20 del proyecto le delega al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogarlo sin límites. Paraíso fiscal ilimitado y delegación al Poder Ejecutivo para su prórroga por decreto. No se está obligado a informar el origen de los fondos y se queda liberado. Quien blanquea queda liberado de toda acción civil, comercial, penal tributaria, administrativa, penal cambiaria y profesional. Entonces, cuando me dicen que no, que los obligados a reportar tienen la obligación de seguir reportando, ¿reportar qué? ¿Cómo se investiga? Mire, en este Congreso hemos trabajado tanto en modificar la tipificación del delito de lavado de activos como delito autónomo, justamente porque probar el ilícito antecedente era muy difícil. Entonces tenemos hoy en el Código Penal un delito de lavado de dinero autónomo. Bueno, este proyecto lo que hace es decir, perdón al lavado de dinero, vengan y laven tranquilos porque no hay pena, no hay investigación posible.
y, como ya se dijo acá, transgrede la garantía de igualdad, artículo 16 de la Constitución y la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho de todos los ciudadanos de ser tratados por igual y el deber del Estado de tratar por igual a todos los ciudadanos. ¿Qué hace hoy el gobierno con el ciudadano común? Le prohíbe comprar dólares para ahorrar. Intima a los que sacaron dólares con tarjeta de crédito en el exterior a que presenten las facturas y justifiquen en qué gastaron. Y por otra parte, al que blanquea dinero, venga, no le pregunto nada, compren dólares, haga inversiones inmobiliarias, energéticas, lo que quiere. Esa es igualdad. Pero ¿qué mensaje estamos mandando al pueblo argentino? ¿Qué bajo hemos caído? ¿Hace falta salir a buscar los dólares de la delincuencia? ¿Realmente estamos tan mal que vamos a tomar esa medida? A ver, al ciudadano común que quiere ahorrar en pesos porque no puede ahorrar en dólares, ¿qué se le ofrece? Un plazo fijo al 15% o un bono de YPF que después de comisiones le rinde un 16%. En ambos casos pierde contra una inflación del 24 o 25%. Al que blanquea se le ofrece un bono en dólares que, si tenemos en cuenta solamente la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, le rinde el 24% anual. Y si tenemos el precio del dólar blue, le rinde el 100% anual. Esa es la igualdad con que tratamos a los ciudadanos honestos. Cero garantías, cero posibilidades de ahorro, presión fiscal al máximo, y al que blanquea, al delincuente, al evasor, vengan y hagan lo que quieran, porque en este país no pasa nada. Incluso entre evasores, fíjese, Presidenta, se premia al que dolarizó, al que no creyó en la especificación, porque esto es solamente para los delincuentes, evasores, que tienen corruptos, que tienen dólares. El que tiene pesos no entra al banquete. Como dijo el señor Romero, se daña al sistema federal. Se están perdonando recursos coparticipables, con lo cual se tendrá que compensar a las provincias por esta pérdida que significa de cobro de impuestos, que solamente se había delegado el cobro al gobierno nacional. Se convierte a la Argentina en una zona liberada, justamente para el narcotráfico, para toda clase de traficantes. Se afecta la Convención Americana contra la Corrupción. Nosotros nos obligamos justamente a dictar leyes que eviten beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación a la legislación contra la corrupción. Se viola la Carta Democrática Interamericana, cuyos componentes fundamentales para el ejercicio de la democracia son la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública. ¿Cuál es el peligro latente? Obviamente, el peligro latente es el que se ha señalado. O sea, aquí van a entrar todos. Va a entrar el que simplemente evadió, pero va a entrar el que obtuvo el dinero en forma ilícita. No hay forma de diferenciar. Aquí tengo un libro que es muy interesante, se llama El ilícito, cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, de Moisés Naim. Y él nos señala, pero claramente, ¿no?, cómo es muy difícil separar, ¿no?, cuando la evasión fiscal cruza la línea que separa lo lícito de lo ilícito. Es decir, si nosotros renunciamos a investigar el origen del dinero, estamos renunciando a investigar el delito. El origen del dinero es lo que da la punta a los investigadores para poder determinar el delito. Y nos dice, ¿no?, este autor, los traficantes, los terroristas, constituyen dos grupos de usuarios de servicios financieros ilícitos, pero también está integrado por un tercer grupo, son los individuos corruptos. O sea, esto es de manual. Lo que se está haciendo aquí es absolutamente de manual. Pero además, para que cierre el círculo y estén tranquilos estos delincuentes a los que se llama a blanquear, se exime a la AFIP no solo de preguntar el origen de los fondos, sino de presentar denuncias penales. Es decir, el funcionario de la AFIP que sabe que este es el narcotraficante, está blanqueando, se le dice, usted no puede presentar una denuncia penal.
Igualmente al Banco Central se les dice a los funcionarios que no deben sustanciar sumarios penales cambiarios, o sea, manto de impunidad. Con esto cierra el círculo. Y entonces cuando estuvo aquí el equipo económico no pudimos entender cuál es el objetivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Echegaray dijo, no es recaudatorio, ¿no? Confirmado por Abad, que dijo, esto en el mediano y largo plazo genera baja en la recaudación, porque desestimula a la gente a pagar los impuestos. El que está en regla dice, ¿para qué voy a pagar? Si aquí hay premio al que no está en regla. ¿Será reactivador de la economía? Bueno, los economistas que pasaron por aquí también dijeron que no. Dijeron que el Baden al 4% no es atractivo, ¿no? Que hay otros títulos que rinden mucho más. Y el CEDIM va a tener un efecto fiscal nulo, porque quien lo utilice para comprar una vivienda, inmediatamente ese CEDIM vuelve al Banco Central y le devuelven los dólares. Quien tiene dólares en efectivo difícilmente quiera aceptar un papel. Quien está vendiendo una propiedad difícilmente quiera más el CEDIM que los dólares en efectivo. Entonces, no sabemos bien cuál es el objetivo. Cambiario, nos dicen que tampoco es cambiario porque nos dicen las reservas del Banco Central son holgadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No sabemos. A mí se me ocurre algo. ¿Por qué no damos estos instrumentos sin hacer blanqueo? Dejemos de lado el blanqueo, no hay blanqueo, pero sí creamos dos títulos, el Baden y el CEDIM, dos títulos. Y en esos títulos pueden adquirir en pesos. Todo el que tenga pesos pueda ir a adquirir estos títulos. ¿Cuál sería el efecto? Estaríamos abriendo el cepo cambiario, haríamos bajar el dólar blue, los pesos que sobran en el mercado se irían al ahorro en estos títulos, entonces bajaríamos también la inflación. Y bueno, ¿por qué no hacemos eso en vez de esta cosa tan intrincada de buscar los dólares de los delincuentes, de los corruptos, de los traficantes? Sería mucho mejor. Al que paga, al honesto, al que está en regla, le abrimos estos instrumentos de ahorro que tendrían un gran beneficio para la economía. En la Argentina de hoy, lamentablemente, y por eso ratificamos el voto en contra, el mensaje es claro. Perseguir a los inversores, proteger a los evasores, prohibiciones al ciudadano común, liberación de reglas a los tenedores de dinero negro. El que apuesta al dólar gana y si lo obtuvo en forma ilegal, gana mucho más. Gracias, presidente.